El tema de esta mañana es el Evangelio. ¿Okay? Estuvimos hablando el domingo pasado acerca de la manera correcta en que debemos estar discipulando a las personas. Y hemos establecido a través de la palabra de Dios que como iglesia, nuestra tarea principal es discipular o evangelizar a las naciones. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar no es otra cosa que compartir con las personas las buenas noticias de Dios para toda la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Antes de la creación de todo el universo y que Adán y Eva pecaran, ya Dios tenía un plan inmediato para la redención que se reveló cuando él maldijo a Satanás. En Génesis capítulo 3, verso 15, leemos: yo pondré enemistad, esto es Dios diciéndole a la serpiente o al diablo, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Qué es lo que Dios quiso decir con esto? Allá en Génesis. En primer lugar, Dios quiso decir que iba a haber una lucha entre las fuerzas satánicas y la humanidad en general. Que la descendencia de la mujer que comenzaría con Caín, ¿verdad?, que era su descendencia natural. De esa descendencia vendría Cristo, que es el Redentor, el Salvador de toda la humanidad. Dios quiso decir que de alguna manera Satanás iba a paralizar la humanidad, le va a golpear en el calcañar, le va a golpear en el talón. Pero que Cristo, descendiente de la mujer, daría el golpe fatal que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Así que la descendencia de la serpiente, Satanás en este caso, incluiría a los demonios, pero también incluiría cualquier persona que sirva en el reino de las tinieblas, aquellos cuyo padre espiritual es el diablo. En Juan capítulo 8, verso 44, Jesús hablándole a los fariseos y a los escribas, a los religiosos de su tiempo, quienes pensaban que ellos eran mejor que nadie y que ellos eran hijos de Abraham y descendientes de Abraham, Jesús les aclara que están equivocados completamente. Y les dice: ustedes son de su padre el diablo. Eso está fuerte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle a la gente inconversa: ustedes son hijos de su padre el diablo? Yo recuerdo en Puerto Rico, ¿verdad?, un predicador muy popular, su nombre o su apodo era Jeñito. No sé cuántos de ustedes llegaron a oír algún mensaje de Jeñito. Pero Jeñito le decía a la gente: ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo. Pero así, tú sabes, todo. Y eso era en cada campaña evangelística, reunía un montón de gente. Pero el Señor le dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. ¿Y cuáles son los deseos del Padre? Quien desde el principio ha sido homicida, no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Así que desde el saque, es más, sabemos cuando leemos la Escritura que es mucho antes de la creación del mundo,
ya Dios tenía preparada la redención de la humanidad. Y Dios dio un pacto que Dios estableció, pero un pacto que era provisional, un pacto que era condicional, y era el pacto en la preparación para la venida de Cristo. Y Dios establece este pacto condicional. Cuando leemos Éxodo capítulo 19, del 1 al 6, dice: los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Después de salir de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acamparon allí delante del monte, es decir, del monte Sinaí. El Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo: habla con la casa de Jacob. Diles lo siguiente a los hijos de Israel. Y oigan bien lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Y aquí está el detalle, lo condicional del pacto. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Fue y le dijo eso al pueblo de Israel. Dios le ofrece al pueblo de Israel, después de sacarlos de la esclavitud en Egipto, un pacto. Pero es un pacto con condiciones. Es un pacto no incondicional, pero es un pacto condicional. Ahora, ese pacto sirvió como base para la ley mosaica. Y la ley mosaica era moral, era ceremonial y era civil. Proporcionaba un medio, subraya la palabra, temporal, por el cual los habitantes caídos de este mundo podían relacionarse con Dios y podían relacionarse los unos con los otros entre sí. Pero había un problema con la ley. El problema que había con la ley es que la ley era impotente. Y uno pregunta, ¿por qué la ley era impotente? La ley era impotente para dar vida. Y nosotros sabemos que lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén fue ¿qué? Vida. Porque el día que coman de ese árbol, morirán, dijo el Señor. Y por lo tanto, la justicia de Dios y la justificación nuestra no podía estar basada en la impotencia de la ley. Porque ¿qué es lo que necesita un muerto? Un muerto necesita vida. A veces nuestra mente está puesta en cierta manera que no pensamos un poquito más allá de lo que tenemos delante, ¿no? Alguien dijo, bueno, pues una persona que murió de cáncer. Tenía cáncer y murió de cáncer. ¿Qué es lo que necesita esa persona? Y muchos responden, bueno, que Dios lo cure de cáncer. No, está muerto. Lo que necesita es vida. Y Cristo vino a darnos esa vida. En Gálatas 3:21 leemos, ¿contradice la ley a las promesas de Dios? Pregunta Pablo. Respuesta, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si la ley dada pudiera dar vida,
la justicia sería verdaderamente por la ley. Así que, hermanos, olvídense, la ley no puede dar vida, está impotente completamente para eso. Porque ¿cuál fue el propósito de la ley? La ley era en realidad un tutor que eventualmente nos llevaría a Cristo, quien verdaderamente nos podía dar vida. ¿Qué es un tutor? Un tutor es una persona encargada de cuidar a otra de capacidad civil incompleta y de administrar sus bienes. Y eso fue lo que la ley fue capaz de hacer. En Gálatas capítulo 3, verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. No por la obediencia a la ley, pero por la fe. Así que es un error cuando los cristianos que vienen a Cristo por fe, entonces ahora comienzan a guardar los mandamientos y comienzan a guardar la ley y comienzan a guardar un número de cosas. Eso lo conocemos en el mundo de teología como galatanismo. ¿Por qué lo conocemos como galatanismo? Porque cuando Pablo escribe a los Gálatas, está precisamente combatiendo ese error. Y le dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne, dice Pablo. ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? ¿Lo recibieron guardando la ley o lo recibieron por fe en Cristo Jesús? Jesucristo es el único nombre dado bajo el cielo por el cual tú y yo y cualquier otro ser humano puede ser salvo. En Hechos 4, del 11 al 12 dice, este Jesús es la piedra que ustedes, obviamente le está hablando a los judíos, los edificadores rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación. No, que todos los caminos conducen a Dios, que todas las religiones son iguales, que yo hago bien, yo no le hago mal a nadie. Yo cuando estoy compartiendo a Cristo con la gente, a veces personalmente, uno a uno, dice, bueno, si tú murieras esta noche, ¿a dónde iría tu espíritu y tu alma? ¿Al cielo con Dios o al infierno? Bueno, yo creo que voy al cielo. ¿Y por qué? Yo no le hago mal a nadie, yo siempre hago lo bueno. Yo. Y ese es el problema, yo. Estás confiando en yo. Estás confiando en ti. Pero no estás confiando en quien realmente te puede dar la vida. No hay otro, dice la Escritura, categóricamente, no hay otro que tú y yo podamos presentarle a la gente en la cual la gente pueda ser salvo, que no sea Jesucristo. Porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Así que estamos tomando el Evangelio, pero lo estamos tomando en forma general y a rasgos bien amplios y dejando por medio muchas cosas, pero para tener una idea de nosotros, la travesía histórica de Dios con respecto a la salvación de la humanidad. Dios fue más allá y Él profetizó a través de Ezequiel lo que Dios se proponía hacer para salvar a la gente, para salvar a la gente caída. En Ezequiel capítulo 11, verso del 19 al 20, dice, pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo.
les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En otras palabras, Dios está diciendo, la única manera que ustedes van a poder guardar mis decretos, mis leyes, lo que yo les ordeno, es si tienen un corazón nuevo, si tienen un espíritu nuevo. Cuando yo les quite el corazón de piedra que ustedes tienen ahora y yo les dé un corazón sensible, van entonces a seguir mis ordenanzas, van a cumplir con mis decretos. Entonces vas a poder ser mi pueblo y yo voy a poder ser tu Dios. Esto lo promete Dios a través de Ezequiel. Vemos cómo desde Génesis va caminando la cosa y aquí en Ezequiel lo estamos mirando y se promete un Salvador. Porque el Evangelio abarca mucho más que el perdón de los pecados. Abarca mucho más, el Evangelio abarca mucho más que el perdón de los pecados. Ustedes están familiarizados con la cuestión de sistema que tiene el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos del mundo, que se llama como la protección de testigos, ¿cierto? O sea, si tú eres una persona que ha visto algo y eres testigo de un crimen, y sobre todo cuando tiene que ver con gente, con mafia, tiene que ver con países, tiene que ver con gente poderosa como políticos, etcétera, y tú eres compelido a ir a una corte y declarar lo que tú sabes como testigo, de inmediato tu vida está en peligro. Y te van a buscar para matarte. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos después, por ejemplo, que esta persona ha testificado? Le da ¿qué? Una nueva identidad. Ya no se llama Rodolfo Pérez, ¿verdad? Ahora se llama Abigail no sé qué cosa, ¿no? Y le da todo, le cambia toda la documentación, acta de nacimiento, le hace toda una nueva identidad, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema ahí? Tienes una nueva identidad en papeles, pero la persona sigue siendo la misma, no hay cambio, es la misma persona. Lo cambian de estado, lo cambian de lugar de 2 meses, esa persona tiene que estar viviendo unos meses en un sitio y después se tiene que mover para otro y está en esa situación para hacerlo. Pero el Evangelio abarca no solo que seamos perdonados, porque ese testigo obviamente no puede ser enjuiciado por nada que tenga que ver con el caso también. Tiene inmunidad. Pero en el Evangelio sí es distinto en que Dios te da una nueva identidad, donde ya tú no eres el mismo, ya tú no eres la misma persona. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos estamos trabajando para la muerte, ¿no? Obviamente todos nos vamos a morir físicamente, sí. Pasa que no queremos admitirlo, es muy triste pensar en ello. ¿Cuántos de ustedes pasan la mayor parte de sus días pensando que se van a morir? ¿Verdad que no? Si usted hiciera eso 24 horas al día, aunque ya estuviera en psiquiatría, ¿no? Ya no estaría aquí hoy. Tendríamos que irlo a visitar y llevarle Biblia y tratados al hospital de psiquiatría. Pero realmente debiéramos de comenzar nuestra conversación con alguien. Oye, ¿cómo te va en tu proceso de morirte? ¿Cómo te sientes que te estás muriendo?
Porque esa es la realidad del ser humano. Pero el ser humano quiere vivir de espalda, quiere negar esa situación. Pero la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y cuando estamos hablando de muerte en la Escritura, no estamos hablando del final. Estamos hablando de separación. Un ser humano se muere cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Eso es muerte, separación. Y la muerte eterna es cuando estamos separados eternamente de Dios. Y de esa muerte eterna es la que el Señor Jesucristo vino a salvarnos. Así que todo lo que tú te mereces por tu arduo trabajo de guardar la ley, de ser la mejor persona posible o de ni siquiera tratar de ser la mejor persona, sino la peor persona del mundo, ¿ok? Todo eso es, como resultado, es la muerte, ¿no? El salario es la paga. Pero la dádiva, el regalo, no tienes que trabajar. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un regalo. ¿A cuántos de ustedes les gustan los regalos? ¿Les gustan los regalos? ¿Y a cuántos de ustedes les gusta regalar? Cuando a ti te regalan, tú recibes, ¿no? Pero cuando tú tienes que regalar, como que tienes que sacar. Y hay quien tiene telaraña en el bolsillo, ¿no? O tiene una ratonera para cuando meta el dedo. ¡Uy! No te puedo dar nada. Mira lo que me ha pasado. Dios nos regala lo que necesitamos. Vida. ¿No nos damos cuenta que necesitamos vida? Y si ya tenemos esa vida, no nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad de compartir esa vida que por gracia hemos recibido. No hicimos nada para recibirla. Dios nos las ofreció por amor, por gracia. Jesús tuvo que morir en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados. En Hebreos 9:22 dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cristo tuvo que derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y eso es parte de la ley también. Sin embargo, ahora que estamos próximos a celebrar la Semana Santa, se da mucho énfasis a las procesiones y vemos a la gente cargando la cruz. Alguna cruz está vacía, otros llevan a Cristo supuestamente ahí colgado. Unas personas piensan que Jesucristo se muere todos los años y se resucita todos los años y toda clase de situaciones, ¿verdad? Pero eso es lo que Satanás hace en la mente de las personas, ¿verdad? Pero la cruz, aunque es importante, solo representa la mitad del Evangelio. Repito, la cruz solo representa la mitad del Evangelio. Pero la resurrección de Jesucristo es la otra mitad, porque debido a la resurrección de Jesús es que nosotros tenemos nueva vida. Cristo es nuestra vida. Y Jesús vino para darnos vida. Él no vino para que nosotros tengamos un código moral por el cual vivir. Él no vino para que nosotros sepamos cómo portarnos mejor. Él no vino para que nosotros aprendiéramos a ser mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas.
mejores vecinos. Él no vino para eso. Porque lo que nosotros estábamos era muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y ya hemos establecido que lo que un muerto necesita es vida. Así que debido a esa resurrección de Jesús es que tenemos acceso para la vida. Y Él vino para darnos vidas. Y aquí entra la profecía de Ezequiel. Poner un nuevo corazón. Poner un nuevo espíritu dentro de nosotros. Cuando nacemos de nuevo espiritualmente, nuestro espíritu está en unión con Dios, como lo estaba para Adán en la creación original. Y esta maravillosa verdad se transmite con mayor frecuencia en la Escritura, con esa frase preposicional que Pablo le gustaba utilizar. En Cristo, en Él, en Cristo, en Él. En 1 Corintios 4:17 dice, por eso les he enviado a Timoteo, Pablo escribiendo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Obviamente, Pablo era soltero, nunca se casó, él no tuvo hijo físico, y él consideraba a Timoteo como hijo espiritual, el cual les recordará, dice que en lo que va a ser Timoteo, dice, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo. Mi modo de ser no en Pablo, mi modo de ser no en la ley, mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermanos, lo que Adán y Eva perdieron en la caída fue vida espiritual. Lo que Jesús vino a darnos fue vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, y el ladrón obviamente es Satanás, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida, para que la tengan en abundancia. Así que la vida eterna no es algo que obtenemos cuando nosotros morimos físicamente. Muchas personas piensan así, ahora cuando yo me muera pues voy a tener vida eterna. Vida eterna es una persona, es Cristo Jesús. Y Juan 5:12, 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, refiriéndose a Cristo, ¿qué tiene? La vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, es decir, no tiene a Cristo, ¿qué es lo que no tiene? La vida. Si no tienes vida eterna, es decir, no tienes vida espiritual, antes de morir físicamente, todo lo que tienes que esperar es el infierno, no hay otra opción. Dios tiene que poner en algún basurero universal todos aquellos que lo han rechazado. Y han rechazado a Dios. Dios no los mandó allí porque Dios quiso, es porque ellos quisieron ir ahí. Juan 11 del 25 al 26 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede una persona que está muerta ponerse a creer? Jesús está hablando de la muerte espiritual. Todos nacemos dentro de la familia de Adán, y la familia de Adán es una familia espiritualmente muerta. Solo cuando nacemos de nuevo a una nueva familia, la familia de Cristo, la familia de Cristo tiene vida, no está muerta. ¿Okay? Ahí están, porque aquí, porque allá, porque si la identidad de este, la identidad de aquel, y la identidad es que yo quiero, la identidad que yo quiera. Hay dos identidades, la de Adán y la de Cristo. Eso es todo lo que hay. No hay nada más.
Y dentro de la de Adán hay diversidades de expresiones, que eso es todo lo que ustedes ven por ahí. Ah, yo soy transgender, ah, yo soy homosexual, ah, yo no sé ni lo que soy, eso, ¿verdad? Esas son expresiones de la misma identidad. ¿Cuál es la identidad? La identidad de un muerto. La identidad de una persona que no tiene vida en Cristo Jesús. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En otras palabras, todo creyente nacido de nuevo está espiritualmente vivo y lo seguirá estando después de morir físicamente. Es decir, que tú no tienes que esperar a morir físicamente para tú tener vida eterna. Jesús en Juan 6:35 dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, subraya a nadie, viene al Padre, Padre Dios, sino por mí. ¿Tú quieres ir al Padre Dios? Hay una sola forma. Hay un solo nombre dado a toda la humanidad en quien podemos ser salvos. Así que el nombre de cada uno de nosotros como creyentes está escrito en el libro de la vida del Cordero. En Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra. ¿Ok? Pero ¿cuáles habitantes de la tierra? Los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, antes de la creación del mundo. ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos fueron enviados por el Señor, cuando regresaron? ¡Ah, Señor! Tremenda visión, porque tú nos mandaste, estamos tan, tú sabes, entusiasmados, está la cosa tan tremenda. Imagínate, Señor, que hasta los demonios se sujetaban a nosotros. Y el Señor le dijo, ¿están contentos por eso? Yo les voy a decir por lo que deben estar contentos. Alégrense de saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Has tú recibido, has tú aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Está el Espíritu Santo dando testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo, de que tú eres hija de Dios? Al discipular necesitamos concentrarnos, conclusión, en la centralidad del Evangelio. Por lo tanto, es necesario que tengamos una idea general, pero una idea clara del trayecto de las buenas noticias acerca de Jesucristo, tal y como Dios lo ha revelado a través del tiempo y de la historia. Antes de la creación del universo y que Adán y Eva pecaran, ya Dios tenía un plan inmediato para la redención. ¿Eres tú redimida? ¿Eres tú redimido? ¿Sabes por seguro que Cristo vive en ti? ¿Sabes que si esta noche la muerte llamara, tú estás segura, tú estás seguro de que irás a la presencia de Dios? Si no estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro ahí donde tú estás y repita esta oración conmigo de fe. Señor Jesús, te pido perdón por mi incredulidad.
perdón por todos mis pecados. En este momento, Jesús, yo deseo y quiero creer en ti y aceptarte como mi único y suficiente Salvador personal. Te abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a que tú entres y que tú compartas tu vida conmigo y yo pueda beneficiarme de tu presencia y de tu salvación y de la vida abundante que tú has venido para ofrecerme. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón. Ayúdame ahora a crecer y a madurar y vivir para ti. Amén. Si hiciste esta oración esta mañana y quieres hablar conmigo después del servicio o en cualquier otro momento, eres bienvenida, eres bienvenido. Que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan una hermosa semana. Amén.